Buenas tardes. En cumplimiento a lo señalado por el artículo 90 del reglamento para el gobierno interior del segundo consejo de la alcaldía de Iztacalco, siendo las 13:20 del 3 de julio del año 2023, se tiene por instalada la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración del segundo consejo de la alcaldía de Iztacalco, que corresponde al mes de junio del año en curso. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, a Marco y a Luis de la Dirección General de Administración. Ellos nos van a presentar un informe. También damos cuenta de los compañeros de comunicación social. Bienvenidos, siempre es un gusto tenerlos por aquí. Los equipos de los concejales presentes y ausentes también les damos la bienvenida. Al compañero Óscar Pérez, que es compañero del equipo nuestro y a la vez es el concejal suplente de un servidor, también está por aquí. También a nuestro secretario técnico y su equipo también damos cuenta de su presencia, así como de los concejales que nos acompañan y que son de esta comisión. Buenos días, buenas tardes a todos. A continuación, cedo la voz a la secretaria de esta comisión para el debido pase de lista, acreditación del quórum legal y dispensa de la lectura de documentos. Buenos días. Por favor, Isabel. Buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia de esta comisión y de conformidad a lo señalado en el artículo 80 del reglamento para el gobierno interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, procedo al siguiente pase de lista. Jaime Ortiz Álvarez. Presente. Jorge Israel Hernández Flores. Presente. Marta Araceli Moctezuma Santa Ana, ausente. José Antonio Alemán García, ausente. En uso de la voz, Esbeidi Anaí Bolaños Zamudio, presente. Se acredita en este acto la asistencia de 3 concejales que integran el pleno de esta comisión, lo cual queda sentado de igual manera en la lista de asistencia que para tal efecto fue llenada por cada uno de ustedes al inicio de esta sesión. Muchas gracias. Por cotejo de la secretaria se hace constar el quórum legal con la presencia de 3 concejales que integran el pleno de esta comisión en cumplimiento al artículo 80, fracción séptima del reglamento que nos rige. Enseguida cedo el uso de la voz a la secretaria concejal Esbeidi Bolaños para que lleve a cabo la lectura y votación del orden del día, así como la dispensa de los documentos distribuidos. Por favor, Esbeidi. Para efectos, procedo a dar lectura al orden del día. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Aprobación del orden del día. 4. Presentación de asuntos. 4.1. Lectura, aprobación y firma de la minuta de la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración de la Alcaldía Iztacalco, AIZT-CII-CAD, diagonal 016, diagonal 016. Informe del presupuesto. 4.2. Informe del presupuesto del primer trimestre de 2023 de la Dirección General de Administración de la Alcaldía Iztacalco. 5. Asuntos generales. ¿Algún miembro de la comisión solicita la modificación del orden del día? No. Una vez realizada la lectura y al no haber modificaciones a la misma, les solicito que manifiesten a través de votación a mano alzada la aprobación del orden del día, sin soslayar que la misma les fue notificada en los tiempos y con las formalidades establecidas en la norma. Quien esté a favor, sírvase manifestando levantando la mano. Gracias. Se toma conocimiento que se aprueba el orden del día por unanimidad. Como siguiente acto, se solicita al Pleno de la Comisión la dispensa de la lectura del documento previamente distribuido, el cual consiste en la minuta correspondiente a la 16ª sesión ordinaria de esta comisión, folio AIZT, diagonal CII, diagonal CAD, diagonal O16, diagonal 016. Solicitándoles manifiesten su aprobación a través de votación a mano alzada. Quien esté a favor, sírvase manifestando levantando la mano.
Muchas gracias. Se toma conocimiento que se acuerda la dispensa de la lectura por unanimidad. Cumplida su petición, señor presidente. Muchas gracias, querida secretaria y concejales Beidy Bolaños. Una vez realizada la dispensa de la lectura de la minuta de la 16ª sesión ordinaria de la comisión, le pido por favor que realice la votación para su aprobación. Por favor, concejales Beidy. Por instrucciones de la presidencia, se les solicita emitan su votación a mano alzada para la aprobación de la minuta correspondiente a la 16ª sesión ordinaria. Miembros de la comisión, quienes estén a favor, sírvase manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Señor presidente, se toma conocimiento de la aprobación por unanimidad. Muchas gracias, secretaria concejales Beidy Bolaños. Antes de continuar con el orden del día, damos cuenta de la presencia del concejal Antonio Alemán. Continuando con la orden del día, tenemos como siguiente punto el informe del presupuesto del primer trimestre del año 2023 de la Dirección General de Administración de la Alcaldía de Iztacalco. Como es de su conocimiento y como lo realizamos en el ejercicio del año 2022, estamos dándole seguimiento al presupuesto. Tenemos hoy la presencia de Marco y de Luis y ellos nos van a hacer favor de presentar el informe. Entiendo que traen equipo de cómputo y un proyector y lo harán de manera visual, proyectando en nuestra pantalla el informe. Marco, te cedo el uso de la voz y nos vas dando el hilo de cómo se va a presentar este informe, por favor. Sí, claro. Buenos días a todos. Empezaremos con nuestro primer cuadro concentrador, que es a nivel de capítulo de gasto. En él se manifiestan las cifras al cierre del mes de mayo, que como se puede ver, seguimos con nuestro presupuesto original por 2.202 y el modificado anual al mes de mayo es 2.221. Ese incremento a qué obedece? A tres razones principalmente. Tuvimos un incremento a través de afectaciones líquidas tendientes a atender necesidades de la Magdalena Michuca. Ese es un recurso que nos da directamente la Secretaría de Finanzas. Adicionalmente, también traemos intereses de los recursos Portamón y PAIS. Esos recursos son clasificados mes a mes, no es mucho lo que nos dan, muchas veces son entre 300,000 pesos y 150,000 pesos para el caso de Portamón, y para el caso de PAIS, que es infraestructura pública, serían entre 130 y 140,000 pesos. Sí es importante porque finalmente nos permite complementar sobre todo lo relativo a infraestructura en drenaje, en el caso del PAIS. También traemos ya involucrados 6 millones de pesos que nos dio la Secretaría de Desarrollo Económico como mantenimiento a mercados públicos. En este caso y para este ejercicio fue muy clara la acotación que el recurso iba a ir explícitamente, y eso lo podrá abundar en algún momento los compañeros de obras, a mercados específicos y a obras exactamente dirigidas de acuerdo a lo que fue publicado en la Gaceta de la Ciudad de México, donde nos dice que ya el recurso de SEDECO no lo íbamos a poder implementar como quisiéramos. Ya hay un catálogo, ya hay una ruta que nos orilló a llevarlo a ese tipo de cuestiones. Sí hubo modificaciones, afortunadamente todavía creo que el área de obras las pudo implementar y fue muy relativo el cambio, pero son 6 millones que estaríamos considerando. Eso nos dará el modificado al mes de mayo de 2.221 millones de pesos. El ejercicio del periodo, ya estamos hablando netamente, el mes de mayo ascendió a 661 millones de pesos. No obstante, en calendario traemos 929. ¿Por qué ese desfase? Porque existen cuestiones de calendario presupuestal que no necesariamente tiene que ser contra un contrato que vence en un mes. Puede ser en términos anuales, por ejemplo, agua potable, por ejemplo, gas LP, que el recurso nos lo ejercen conforme esté el calendario autorizado y en función de la presentación de la facturación respectiva. Es decir, este aparente es el ejercicio del periodo, no es tan relevante, finalmente se va a ejercer. Aquí lo importante que nosotros tenemos y podemos observar es nuestro nivel de gasto comprometido. ¿Qué es el gasto comprometido para nosotros? Es aquellos recursos que ya cuentan con un contrato específico, ya perfectamente documentado y habilitado en el sistema, y solamente falta pagar. Estamos hablando de la presentación de factura, estamos hablando del calendario presupuestal y una serie de factores que no nos permiten muchas veces realizar el pago conforme al calendario que nos fue proporcionado.
En el siguiente vemos a nivel de capítulo 1000. El capítulo 1000 tiene una característica, pudiéramos haberlo comprometido todo, desde el trimestre hasta ese finalmente, incluso vamos a salir un poquito cortos, estamos viendo ya algunas situaciones con la Secretaría de Finanzas para ver cómo vamos a subsanar los nuevos incrementos que hubo recientemente comunicadas por la CEFA del gobierno. Eso nos va a causar un desfase en nuestra proyección que traíamos acumulada, nos va a pegar un tiempo extra, guardias y obviamente en el salario también. Sobre todo en una 8 que estamos previendo que traigamos un déficit aproximadamente de 10 millones de pesos. Ellos normalmente nos van a ayudar para ver cómo lo vamos a absorber. Materiales y suministros, aunque ustedes ven un disponible de 45 millones de pesos, eso es al periodo, vuelvo a repetir, no es anual. Es un disponible que tenemos nada más contra nuestro calendario de ejercer. Todo lo comprometido, si pueden ver, son 88 millones de pesos. Caso concreto también, el capítulo 3000. Nuestro nivel de compromiso es de 218 millones de pesos. Es decir, aquí están involucrados incluso partidas asociadas al capítulo 1000, como es la 3981 y la 3982, que se refieren a impuestos sobre nómina, que son cantidades importantes, pero que no son ejercidas de manera inmediata. También traeríamos agua, los servicios de agua potable, energía eléctrica, que energía eléctrica para nosotros nos representa cerca de más de 150 millones de pesos. Ahorita creo que los compañeros de servicios urbanos están en pláticas con la CFE a efecto de que se empiece a mostrar esos ahorros que pudiéramos haber obtenido a través de la sustitución de luminarias de bajas pérdidas. Eso todavía está en proceso. Esperemos que este año tengamos alguna economía importante que podamos dirigir a otra necesidad de gasto. El capítulo 4000 es básicamente los programas sociales y las acciones sociales. Si ven el grado de compromisos de 51 millones de pesos. Los 74, la diferencia, está perfectamente comprometida y documentada. Los programas sociales están cerrados, están con reglas de operación y ya solamente que se vaya presentando el pago conforme se vayan cumpliendo los términos de cada programa social. El capítulo 5000 para el ejercicio 2023, todavía tenemos en proceso de definición algunas cuestiones de compra de bienes materiales, pero estamos con un compromiso de 4.8 millones de pesos. Es decir, que vamos contra 30 que podríamos tener, vamos muy bien. Porque en los 30 millones de modificado entran cuestiones como patrullas, vehículos que están en proceso de adjudicación, proceso de contratación. En cuanto se dé el próximo resultado, se verá mucho más reflejado o el pagado o incluso el modificado. El 6000 es una cuestión muy relativa, porque además dentro de esos 281 millones que tienen ustedes como modificado, viene lo que es presupuesto participativo. El presupuesto participativo, al inicio de iniciar los proyectos de anteproyecto, ¿a qué nos lleva? A catalogarlo y a clasificarlo en una área funcional y a un capítulo que es el capítulo 6000. En el capítulo 6000 están esos 70 millones de pesos. Una vez que nos han comunicado los proyectos ganadores, esos 70 millones que están en el capítulo 6000, los vamos a tener que derivar en la partida específica, ya sea en el mismo 6000, en el 4000, ojalá sea el menor, porque tenemos que problemas con el porcentaje que se puede destinar a este tipo de capítulo y el capítulo 3000. No, al menos hay que recordar que en estos 281 están 70 millones de presupuesto participativo. El 7000, que es una partida temporal, es una partida sujeta a cierto lineamiento y a cierta liberación por parte del área central, que nos sirve básicamente para pagar laudos y demandas extrajudiciales. Ahorita ya traemos varias, no nos ha llegado el pago, pero ese es el componente del capítulo 6000 y para eso sirve nada más. No es parte de nuestro gasto operativo, es una reserva que nos obligan a obtener dentro de la misma autorización para tener ese tipo de compromisos que esta alcaldía pudiera tener por la pérdida de algún lado. Los siguientes ya son los gastos más representativos, los más importantes que se presentan al mes de mayo. Está el capítulo 2000, que son los más importantes que tenemos al mes de mayo. Se les presenta en forma de esa forma. Si tienen alguna duda al respecto, si quieren que las ampliemos, pues también se las podemos ampliar.
Lo mismo para el capítulo 3000, que básicamente son servicios básicos, fotocopiado, impresos, servicio de vigilancia, todos estos recursos comprometidos y pagados. En este caso estamos hablando de grandes contrataciones. Y el 4000, que les vuelvo a repetir, el 4000 es básicamente lo de programas sociales y acciones institucionales. Y eso sería el resumen, nuestro resultado del mes de mayo. Estamos por presentar el segundo trimestre, que es el informe de avance trimestral. Ya en la anterior reunión yo les había comentado la posibilidad de que esto se evaluara cada trimestre, porque nos permitiría presentar incluso ese informe, que es presentado a su vez a la Secretaría de Finanzas, pero estamos sujetos a lo que ustedes determinen. Sí, de hecho, Marco, lo habíamos hecho de manera trimestral. Ahora estuvo listo mayo y por eso fue que avanzamos, pero digamos, en el plan decía que digamos que tenían que ser los informes trimestrales y que en los meses entre un trimestre y otro veríamos asuntos de relevancia, como, bueno, pues esto es súper relevante, ¿no? Sí. El ejercicio a la fecha. Esta es la última página. Es la última página. Muy bien, a continuación le solicito a nuestra querida secretaria y concejal Esbeidi Bolaños le cede el uso de la voz a los miembros de la comisión si tuvieran algún asunto que expresar, por favor. Sí. Por instrucciones de la Presidencia se cede el uso de la voz a los miembros de la comisión, a invitados especiales, en primera ronda, recordando que la misma no puede exceder de 7 minutos. ¿Algún miembro de la comisión desea hacer uso de la voz? Sí, sí. Primero. Sí. Concejal Jorge Hernández y después el concejal José Antonio Alemán. Pues yo veo con muy buenos ojos, bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo veo con muy buenos ojos este incremento de casi 20 millones de pesos. 17, 18, Casi, 9 millones. más o menos. Y sobre todo la distribución que se le está dando a la partida 2000. El capítulo 2000. Capítulo 2000, al capítulo 5000 y al capítulo 6000. Así es. Que realmente es donde más se necesita la inversión. Yo veo lo mismo, lo veo con buenos ojos. Yo me imagino que a finales de año pues va a aumentar, va a seguir Claro, aumentando. va a aumentar, perdón, Oscar, va a aumentar todavía más por el fondo para alcaldías. Que para este ejercicio ya salieron las reglas publicadas en la Gaceta, son aproximadamente 3,5 millones. Falta nada más que determinen hacia dónde se va a emitir. Tiene que ser igual, al igual que el año pasado, Ahora, la situación del capítulo, bueno, vamos al capítulo 5000, habías manejado ahí que, si no me equivoco, compra de patrullas. A compra de patrullas de inicio, estuvimos de inicio. En este caso yo, personal, creo que a mí se me hace algo infructuoso la compra de patrullas, porque al final de cuentas quedan a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya no quedan a cargo de la alcaldía como tal. No, son de la Son de la alcaldía. Son de la- Tengo entendido que se van a la... Son auxiliar. Son de la policía. Bueno, no tampoco. Ni son de la tampoco. policía auxiliar. La opera, la Pero policía son auxiliar, parte de pero estos son patrimonio. patrimonio de la alcaldía. Son de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobierno, de nosotros. de la Dirección de Gobierno. Es correcto. Muy bien. Entonces, allí quedan las... Se quedan esas patrullas. Excelente, entonces, porque he entendido que todo lo que era cuestión de patrullas y esto pasaba a la Secretaría de Seguridad, entonces aquí se queda. Aquí se queda. Antes sí pasaba. Antes sí pasaba. Sí, es correcto. Excelente, qué bueno que aquí se queda. Yo tengo algunas dudas aquí nada más. Creo que, bueno, está programado, ya se gastó
Es un buen gasto sobre plantas ornamentales, capítulo 2000. Están comprometidas, así es. Están contratados. Gel desinfectante, seguimos todavía comprando gel desinfectante. Todavía estamos. Para la cuestión de los centros Así sociales. es, así es. Sí, eso no se ha dejado de ver, se sigue comprando la gente. Servicio de diseño y arquitectura, 978 pesos se gastaron de eso, ¿de qué fue? O en el principio ahí. ¿Qué página? Servicio de diseño y arquitectura viene siendo la página, una adelante película, 978 pesos. Pero checo este. Digo, pues está bastante, también, ¿no? O sea, la transparencia está bastante buena, hasta 1000 pesos nos están manejando. Le checamos esto con mucho gusto. ¿Cuál? Servicio de arquitectura. A ver si quedaba, ¿no? Ahí. Era para cuadrar el informe, pero no, se lo checamos con mucho gusto. Aquí nos faltan 1000 pesos. Eso no sé. El material George, útiles de enseñanza es para una maqueta, estimulación hermano. temprana y accesorios para cortar cabello. Tenemos el programa, o sea, Hay un salón de belleza, Una escuela. que una escuela. hay una escuela de belleza. Sí, no solamente Que acaba de inaugurar el alcalde Sí. Jardines Tecma. ese es. Hay mantenimiento, hay compra de En Jardines mobiliario, Tecma hay no solamente uno las guerras. y el otro está Centro de barrio, creo. en ¿no? el centro de barrio. Sí. Ahí Centro de está. barrio. No sé el de Jardines Tecma, pero en el centro de barrio hay uno. Que se acuerdan, ¿no? Fuimos y nos sentamos. Decían, aquí se pueden sentar y dar clase. Y no sé Igualito qué. es el de Jardines Uno es una Tecma. barbería y Igualito. este es, creo, hasta donde tengo entendido, un salón de belleza. Sí, igualito. En Jardines En Tecma. Jardines Tecma. Hay dos. Si te quieres ir a cortar el cabello. No, pues ya voy para allá. Creo que es. A mí me cobran la Es mesa. escuela. Es una escuela. Es escuela. Es una escuela. Puedes ir de domi para que te corten el Así cabello. es. Pero también dan servicio. Sí, de domi, por eso digo, de domi. de corte y... Creo que también la barbería, ¿no, Oscar? Porque hay una barbería también. O sea, no te cobran porque le sirves de domi al estudiante. En ese decían que había servicio de corte y pagabas y servicio de escuela, las dos. Sí, más que gratis, pues no te garantizan nada, está aprendiendo. Sí, cuando saben no te garantizan nada, hermano. Y va muy bien los incrementos que se da pues a la cuestión de inversión pública, rehabilitación del drenaje y unidades comunales. Así bastante bien. Es lo que ahorita están operando la alcaldía y creo que va bastante bien el gasto Así hasta es. ahorita y va bien, bien, se está viendo bien el informe. Muchas gracias por las aclaraciones. Claro que sí. Concejal José Antonio. Sí, gracias, secretaria. Muchas gracias por estar aquí, compañero Marco, compañero, que nos den un informe tan amplio y detallado, aún contando los 1000 pesos. Es que no sé. Resultará. Sacamos detalles. Creo que bueno, me parece que siempre recibir incrementos en un presupuesto es bueno, te ayuda, ¿no? Para las necesidades que pueda tener la propia alcaldía, que estamos hablando de 19 millones de pesos. Solamente, digo, está muy desmenuzado el informe, solamente algunas dudas y preguntas. La primera sería en términos del presupuesto participativo. Si tienes algún dato, tú fuiste Todo bien. integrante del órgano dictaminador y dimos sobre el tema del capítulo 4000. Ya hay presupuestos ganadores, ¿no? Ya pasó la elección. Si tienes algún dato sobre el No, capítulo todavía. 4000, sino para la mejor. Hace poco me comuniqué con la directora de Participación Ciudadana y le comenté esa situación, que a pesar que creo que en la página del instituto todavía no están publicados los montos ni los proyectos ganadores, que normalmente es lo que nosotros utilizamos para empezar a hacer los movimientos presupuestales, en este caso no. Mas, sin embargo, la licenciada sí me comentó que ya hay recursos, que ya hay proyectos ganadores, ya con monto, y creo que ya hasta definieron partida, nada más que están que nos envíen, y esos 70 millones que vemos en el capítulo 6000 hay que empezarlos a desarrollar. Pero más bien mi pregunta iba sobre el tema del 10% de no exceder el capítulo 4000, que es para tener esa claridad sobre el excedente que estuvimos viendo ahí, ¿no? Que negamos algunos presupuestos porque desde nuestra visión del órgano dictaminador ya habíamos rebasado este 10% que la ley nos permite tener de
del capítulo 4000, ¿no? A ver cómo quedó en realidad, Sí, claro. porque sería muy importante el ejercicio, porque al final el criterio que utilizamos al no tener criterio, no, al no haber criterios, el que nosotros utilizamos prácticamente fue el primer tiempo, el primer derecho, Claro. ¿no? Entonces, a ver cómo resultó el ejercicio para el que venga, ¿no? Y de ahí también tengo dos temas aquí sobre el capítulo 5000 de los bienes materiales y bienes, tanto el de equipos auditivos, audiovisuales, ¿no? Cómo se están metiendo, son las operaciones que hacen a los vecinos necesitados, que se pagan, que se consignan, o bueno, ¿cuál es eso? Porque tengo algunas dudas. La alcaldía requiere de vez en cuando material, sean micrófonos, cámaras, equipo. Y este es un proyecto mucho más grande que tenemos. No lo recuerdo más ahorita exacto, pero solamente se ha comprado una parte. Entonces hay todavía material ya en proyecto específico que se va a... Pues será muy bueno porque el último consejo que tuvimos estuvimos peleando con un micrófono, ¿no? Que no tenía pilas, que ya no servía, y tenemos constantemente problemas con los micrófonos de la alcaldía. Y por último, el tema de alarmas vociferantes. Es el sismo. ¿El de qué? Para los sismos, el que estuvieron haciendo las pruebas. Dicen, no se espanten, esa es una prueba. Esa es Nada más quería que me aclararan a qué se referían con vociferantes, o si tenían algún pacto con el participativo, pero si no hay nada que tiene que ver con lo de protección civil. Ya, ¿cuánto? Muchas gracias. En segunda ronda, ¿algún miembro de la comisión desea nuevamente hacer uso de la voz? Tú querías en primera ronda. Pues sí, pero bueno, hablo en segunda ronda. Okay. En primera ronda. En primera. Yo también quiero hablar, pero... No, adelante. Bueno, yo primero, la verdad que les felicito. La información que nos dan está perfectamente clara, es muy transparente, me parece que es sinónimo de que hay una buena ejecución del gasto, lo cual nos da mucha tranquilidad. No estamos en tiempos complicados, entonces yo creo que estamos muy bien. Segundo, es cierto, las cosas que comentamos justamente, lo de las patrullas y esto, era un asunto que era reincidente porque comprabas y se las llevaban, entonces ahora queda aquí y yo creo que seguramente vamos a tener algunas mejoras en cuanto a esto. Y la última, ya más bien como broma, sería que compren los micrófonos para nosotros, porque tenemos sesión, se acaba la pila, que no sé, que no sirve, pero sí vale la pena, digo la verdad, porque es la imagen de la alcaldía a la gente ciudadana, ¿no? Sí, Marco, el tema de las patrullas es arrendamiento. No, son compras. Son compras. Serán básicamente 2 vehículos básicos con equipamiento. Solo era la pregunta. Miren, yo quisiera hablar del presupuesto en general y de su composición y de cómo se irá ejerciendo. Me parece que en este mes todavía se ve el peso en la inversión en este primer semestre, ¿no? Digamos que sigue con la ruta de lo establecido en el plan general del trienio y que ha sido de los 2 trienios, ¿no? que compondrían pues el sexenio de la 4T, donde la inversión pública se viera fortalecida en términos de infraestructura, ¿no? Ese era un asunto, y luego se discutió ampliamente en el Consejo. Bueno, son disposiciones del alcalde y nosotros las revisamos. Se discutió ampliamente el tema de dar ahora el mantenimiento a dicha infraestructura, ¿no? Todavía digamos que estamos como en esa transición, yo entendería, para en el tercer año que fuera básicamente mantenimiento y terminar algunas obras que se tendrían ahí pendientes. Y eso es como por un lado la composición del presupuesto. El otro tema es, yo veo, al menos de manera pues de comunicación, de información, de comunicación interna, que el ejercicio del gasto programado por mes está como muy claro, ¿no? Y viene en las imágenes que nos dan cuál es lo que está comprometido a lo largo del año y cuál es el ejercicio para ese periodo. Entiendo que el periodo
Marco, ¿te refieres al trimestre o al mes? Al trimestre. O al mes. Normalmente a nosotros esa sería una buena pregunta, pues, que nos explicaran exactamente cómo es la planificación. Entiendo que por temas de orden se dan los informes trimestrales, pero debe de haber una programación mensual, pues porque es imposible. O sea, un proveedor no le da lo mismo que le pagues a 15 que a 90 días, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería una primera cosa que a mí me gustaría saber. Y el otro asunto es que pues nosotros hemos venido atendiendo el desarrollo, el ejercicio presupuestal. Decíamos en el plan de trabajo, si no lo conocen ahorita los compañeros se los harán llegar, el tema, digamos, de tener todo el proceso del presupuesto venidero, ¿no? Entonces, por un lado, estamos en el ejercicio presupuestal, digamos, o sea, en el ejercicio más bien, estamos revisando el ejercicio presupuestal y al mismo tiempo, hace no tanto, por primera vez estuvimos ya en el Congreso discutiendo los asuntos del presupuesto venidero, ¿no? O sea, un presupuesto ya empieza, o sea, estamos ejerciendo el del año pasado y ya estamos en el proceso de lo que viene a medio año, ¿no? Que es el POA para el año 24, todos estos asuntos que ya están, ese proceso que yo sé que ya empezó, ¿cuándo vamos a ver números o cuándo vamos a tener alguna acción del presupuesto venidero? O sea, hicimos Rafa, ¿tendrás el calendario que nos dieron? ¿Quién nos lo dio? Marco, justo, ¿no? Sí. De cómo va el otro presupuesto. No varía mucho en el tiempo. Ajá. Nosotros empezamos más o menos en el mes de octubre, septiembre, a solicitar los requerimientos de las áreas, pero como les he platicado, no es posible trabajar de esa forma. ¿Qué sucede? Vuelvo a insistir, obra nos pide 800 millones de pesos, desarrollo social nos pide 300 millones de pesos, y nos mandan sus propuestas de anteproyecto. Lo que les insistimos mucho es que eso lo tiene que ver nuevamente con el alcalde, que es el que realmente tiene que sopesar qué proyectos son los indicados, cuáles no son tan importantes, cuáles son las prioridades, pero finalmente nos llega un documento. Cuando empezamos ya el proceso de presupuestación, nos sale la Secretaría de Finanzas, nosotros traíamos más de 3.000 millones de pesos, seguramente, si hiciéramos caso a todo lo que nos demandan las áreas. Pero nos dicen, ¿sabes qué? No tienes esa cantidad, nada más traes 2.202 millones de pesos. Entonces, ese esfuerzo que hicieron las áreas, créanme que ya no fue fructífero, ya no sirvió de nada. Porque le digo a otras áreas que tú me pedías 800. Ahora solamente vas a presupuestar aquellos fondos que implican infraestructura, que es FAIS, FAFET si nos llegan a dar, participaciones en forma mínima y posiblemente. Entonces los 800 millones de pesos que me estás pidiendo, solamente ahora ajustando, nada más vas a traer 135, 140 millones de pesos, si la tendencia no es el 6.000. Mantenimiento, sí se está llevando una buena cantidad de mantenimiento preventivo a través del 3.000. Obra pública nueva, construcción nueva, prácticamente no se ha dado desde hace cuánto que se construyó algo. ¿El mercado? Pues el mercado, ¿no? El mercado sí es coinversión, no fue directamente nosotros, pero prácticamente se le ha dado mucho peso al mantenimiento. Y sobre todo lo que es infraestructura urbana. Hablamos lo típico, lo básico, banquetas, conexiones, drenaje. El drenaje necesita mucho dinero. Hay muchos proyectos de presupuesto participativo que ven en drenaje y la verdad yo lo veo con buenos ojos que la gente haya optado por drenaje. Tal vez no alcanza para mucho porque el drenaje es muy caro, pero bueno, el comité tiene una forma más seria de ver la carencia de la colonia, y eso se me hace, hablaba ya mucho de drenaje. Pero cuando inicia el presupuesto para 2024 va a ser exactamente igual. Ya tengo todos los requerimientos de todas las áreas, pero me dicen, ¿sabes qué? Tienes 2.000, planos 2.002, traes 2.300.
con todo lo que ello implica, el capítulo 1000, tu gasto mínimo de operación, agua potable, que este año fueron más de 150 millones, no, perdón, energía eléctrica 150 millones de pesos, policía auxiliar con 102 millones, y ese mínimo de operación nos va menguando el recurso que podemos mandar a metafísica. Pues resulta que nos quedamos nada más con el 20% para todos los requerimientos normales, vamos a llamar así, de una red. Y esa parte donde nosotros quisiéramos presentar un mejor resultado, pues no es así. Lo terminamos haciendo a las rodillas y los tiempos que nos dan lo pueden revisar. Nos lo dan el mero día, y el mero día que en el primer informe. 3 días más y mándame tu posteo. Son recursos. ¿Qué hacemos? Lo indicado sería que hubiera un estudio realmente previo a llegar a esos 2.300 millones. En el supuesto que nos dieran los 2.300, este año tenemos 2.202 en el original, porque estamos hablando sin ambiciones líquidas, estamos hablando, pero nos pueden dar 2.300. La mayoría de esos 2.300 millones, ese incremento que tenemos año a año, normalmente será capítulo. Sí, lo tenemos incrementado, pero el capítulo no nos permite jugar con los demás capítulos, y sobre todo que autogenerados, por ejemplo, es un caso muy particular, es un recurso que nosotros no tenemos, y a nosotros nos obligan a presupuestarlo como si ya lo tuviéramos nosotros. Eso para nosotros debería ser ampliaciones líquidas, no son líquidas, vienen ahí. Este año nos presupuestaron con 60 millones de pesos que no los tenemos, para poderlos ejercer, tienen que ingresar. Pues ya de entraditas son 60 millones con los cuales nosotros no contamos, no los tenemos. Y no con la deportiva. No, aparte, esa parte. Son 60 millones más lo que nos puedan dar para la mantenimiento. Que nosotros dicen, tu techo para recursos de aplicación automática son 60 millones que no tenemos. Y esos 60 millones los vamos a hacer en cuanto se recaude, en cuanto ingresen a las arcas de la alcaldía, por los servicios que presenta la Magdalena, sus centros sociales. Hasta entonces podríamos hacer esos 60 millones. Una vez que se logra colocar esos 60 millones a través de contratos, en la 12-11, capítulo 1000, empiezan nuestras ampliaciones líquidas, es decir, que rebasamos esos 60 millones en captación. Y es entonces cuando nosotros podemos tramitar una suficiencia adicional a esos 60 millones de pesos. Pero primero tenemos que llegar a todo. Después de Muy bien. Entonces son situaciones muy particulares que nos impiden mejorar nuestras previsiones presupuestarias. Muy bien. Y efectivamente hay otros ejercicios que en el ejercicio de cierre nos decían, tú vas a presupuestar 60% y 40% lo vas a dejar en los últimos 3 meses, porque se quejaban los alcaldes ante la asamblea de que no se les pagaba. Ahí el problema era el siguiente: ok, entraba la nueva administración, acábatelo, pero les daban un mes para acabarlo. No podía, no es posible que no es, porque nosotros cerramos presupuesto para obras, cerramos el 31 de octubre. Obras tienen que estar contratado todo el 31 de octubre. Y recursos materiales el 15 de noviembre, todo. Yo le dejo a mi sucesor el 30%. Y empezaban los ejercicios. Y empezaba el presupuesto participativo a ser presión. Son cosas que la verdad salen de nuestro ámbito de acción, poderlo presionar o mejorar. Nosotros quisiéramos que nos dieran el techo presupuestal en esa fecha. Sería excelente. Y aquí está el techo, y a ver obras, es esto que tienes. En octubre. No, ahorita ya. Muy bien. Sí, me queda claro. Y serían dos asuntos más, Marco, que me gustaría comentar. El primero, aquí en lo que tenemos escrito son cerca de 19, pues son prácticamente 20 millones lo que se incrementa. Y nos decías que estábamos esperando otros 3 por parte de un programa y sería ya lo último que se pudiera modificar. Creo que no, ¿verdad, Marco? A ver, todavía nos puede llegar recurso adicional. Si nos dices de por dónde pudiera llegar. Nos puede llegar todavía recurso adicional de la Magdalena. Intereses por Tamón y FAIS, entre los dos recursos, nosotros calculando unos 2 millones de pesos son de interés directamente. Y posiblemente autogenerados, una vez que cumplamos con copar los 60 millones de inicio. 2.25.
2.225 calculas que sería el... ¿Puede ser un poco más? 5. Si logramos 2.230. 2.221, podríamos llegar hasta 2.230. 2.230. Bueno, pues ahí está. Ya considerando los 3 millones del fondo de alcaldías. No, también depende mucho de la recaudación de la Ciudad de México. Es que fiscal casi no No. nos pueden dar participaciones netamente y intereses por el pero fiscal prácticamente no están. De hecho, los recursos fiscales han sido mínimos, cada vez están disminuyendo y nos dan más recursos federales. Más recursos federales. Se recauda más federal. En segunda ronda, algún miembro de la comisión desea nuevamente hacer uso de la voz, recordando que la misma no puede exceder los 5 minutos. Y en tercera ronda, algún miembro de la comisión desea nuevamente hacer uso de la voz, recordando que la misma no puede exceder de los 3 minutos. Sí, ya, solamente... A ver, Jorge, por favor. Bueno, está aquí. Bueno, yo solamente felicitar al área por el documento que nos acaban de entregar. Está, como lo dijo bien el concejal Alemán, muy detallado. Prácticamente nos están manejando todo lo que ya lo que se va a gastar, todo lo que ya tienen comprometido al final de cuentas, que es muy importante. Tenía la situación del capítulo 7.000, hay 7.140.000 pesos por cualquier situación, pues ya está... No, ese no lo podemos utilizar. O sea, me refiero, pero ya está, ya hay que pagar, Ya todavía no, porque para pagarlo no estamos nosotros en la mesa del audio. Lo que hicimos ahorita es hacer una reserva de la suficiencia que nos ha pedido el jurídico, estamos hablando que son 5 o 600. Y nosotros los podemos ya operar o pagar una vez que salga la mesa de laudos y nos dicen y nos condenan pago. Es cuando tomamos esa resolución. ¿Cuántos juicios hemos perdido? Pues no tengo ninguno ganado. Cada vez no hay ninguno ganado ya. Pero ahorita lo que hemos dado, 5-0, 0-5. lo que nos han dado nos han pedido de suficiencia son como 5 puntos y medio. Que pues ya estamos llegando a la meta, ¿no? Estamos llegando a la meta. Bueno, esa era virtudes de verdad. Felicidades por este informe y a nosotros pues, nos ayuda mucho. Es el primer trimestre y bastante. Gracias. Es semestre. El del semestre es de enero a mayo, ¿no? Sí. Concejal, por favor. Ante usted, presidente. Sí, yo solo quiero No, agradecer. solamente 2 cosas, igual, creo que el informe, como ya lo comentaron mis compañeros, felicitar al área, pero en particular en una de mis intervenciones, no recuerdo si en el primer informe trimestral o algo así, comentaba sobre la inversión que estamos obligados a hacer como alcaldía, ¿no? Y que si hay algún incremento por los nuevos ingresos que decía el concejal Jaime, si la inversión que hacemos en que ustedes hayan decidido en algún portafolio o de la que habla, hay algún rendimiento y se ve reflejado. Hay rendimientos obviamente de las cuentas que nosotros manejamos, ¿Sí? que también son parte de esto. Y No, se ven reflejados. todavía nos viene reflejado. Entonces podría ser un poquito. Es correcto. No, te aguanto, gracias. Como lo sabemos, pues me quiero unir a las felicitaciones de los concejales hacia ustedes porque me parece que son muy claros, ¿no? A veces cuesta un poco de trabajo entender las finanzas y queda muy claro con toda la esquematización que realizan y con toda la explicación que hacen. ¿Y concejal, por favor? Sí, agradecer al equipo de administración, desde a Marco, a Luis, a Pepe que se tuvo que ir corriendo, al licenciado Rossi, que yo siempre presumo que estoy en la comisión donde la unidad administrativa es la más eficiente. Ese es mi, ¿no? Siempre así lo menciono. Y pongo el ejemplo siempre pues de que hubo en el año 18 quién iba a encabezar, ¿no? Y teníamos pues, suficiencia en al menos 2 y podrían haber sido 3 directores, ¿no? Ahí, de hecho uno dijo que no y otro dijo que sí, conozco bien la historia. Quiero decir que hay un personal altamente capacitado, Marco, Luis, del Rosal, ahorita olvidé el nombre del funcionario que falleció,
Guillermo Carlos, que también era muy solvente y que siempre nos atienden con mucha deferencia, y que siempre que nos dan la información, pues es información muy revisadita, ¿no? No viene sin ripios, viene sin tropezones, también agradecerlo mucho y decirlo, porque va a quedar grabado, que la población, que esta información es pública y que está en diferentes espacios, que sería muy bueno publicar un resumen de manera trimestral del avance presupuestal, así muy esquemático, pues para que cualquier ciudadano pueda verlo, ¿no? Y saber que pues que nuestros impuestos están trabajando, ¿no? Que todo lo que pagamos finalmente se ejerce, que hay un equipo muy profesional que trabaja en el ejercicio del presupuesto y que es un ejercicio ciudadano de transparencia, que todos nosotros nos enteremos de cómo va dicho presupuesto, y que eso nos hace avanzar en la forma de gobernar es hacia dónde va el presupuesto, y eso es muy importante, ¿no? Saber hacia dónde, qué es lo que estamos mejorando, qué es lo que necesitamos. En Iztacalco tenemos muchas carencias, y ver estos presupuestos que yo sigo pensando que son pequeños para la cantidad de necesidades que tenemos, ¿no? Y que una manera de que se nos amplíe el presupuesto pues es que todos los ciudadanos conozcan de manera comparativa cuánto nos toca al respecto de los espacios de la ciudad, y que las necesidades aquí son muchas. Por ejemplo, el de áreas verdes, por poner solamente un ejemplo. Yo solamente me restaría agradecer tanto al equipo de administración como a todos los invitados la atención que nos han dado, y felicitarlos. La verdad es que la presentación estuvo muy amena. ¿Sería cuánto, concejal, secretario? ¿Algún miembro de la comisión desea nuevamente hacer uso de la voz? ¿No? Agotado el punto anterior, continuamos con los asuntos generales. Si algún concejal desea hacer una propuesta o tratar algún tema de competencia para esta comisión, tiene el uso de la voz. Por favor. Sí, aprovechando que están los miembros de la comisión y que está el secretario técnico, nosotros habíamos propuesto, después de que se nos brindó el cierre presupuestal del año 21, que dicha presentación se le hiciéramos a todo el consejo. Acordamos que sí, después vimos con el secretario técnico, nosotros teníamos la intención de que hubiera una sesión extraordinaria para tener dicha presentación. Lo platicamos con el alcalde, decía el alcalde que fuera en una sesión ordinaria. A mí me parece que ya por las fechas, ver lo del presupuesto, ya no sé, quiero justo preguntar si hay voluntad o si creen útil que todavía hagamos al semestre, ¿no?, del año, hagamos la presentación del cierre presupuestal de 2022. Si fuera así, yo incluso me inclinaría porque fuera una extraordinaria de esta comisión, invitando a todos los concejales solamente para que queden informados, porque la presentación pues dura, ¿qué? 20 minutos, 30 minutos, y en la ordinaria la verdad es que nos vamos a alargar un montón. Desde luego que el presidente del consejo, nuestro alcalde, conoce esta información al dedillo, es el primer informado sobre estos asuntos. Entonces, abrir nada más, preguntar si consideran que sea en una reunión extraordinaria, o incluso puede ser en la ordinaria como un punto del mes que viene, o una extraordinaria antes, así muy puntual, solo para que todos los concejales conozcan esta información, que a mí me parece de capital importancia, y demos por cerrado el ejercicio del 22. Lo dejo abierto, solo para escuchar, incluyendo a Marco, que son los que hacen la presentación, ¿no? Como en el tiempo. Y votamos en contra. ¿No? ¿Sería cuánto? ¿Alguien desea hacer uso de la voz? ¿Opiniones? ¿Esa es la propuesta, no? Sí, la propuesta es pues, que determinemos si sí o si no, y si es sí, ¿cuándo? Para ya... ¿Cuál es la importancia de que se pudiera manejar que
presupuesto, la presentación del gasto del año 2022, la importancia es mayor, es muy grande, pero sobre todo que se pueda transmitir como lo quieren en sesión ordinaria del Consejo. Porque, a ver, no será una situación de preguntas y respuestas, porque al final de cuentas pues ya la comisión lo hizo, pero sí una presentación que al final de cuentas el que vea la sesión pues se va a dar cuenta de que el gasto al final de cuentas se quedó con muy poco subejercicio, una mínima de subejercicio y los gastos que se dieron, ¿no? Ya no habría preguntas y respuestas, solamente sería para conocimiento y un punto como informe de la comisión ante, ¿cómo se llama?, ante el pleno del Consejo, y aprovechamos de que, como es transmitido en vivo, pues la gente que lo vea pues, se va a enterar de cómo se gastó o cómo se llevó a cabo ese presupuesto 2022. Sería, en lo personal, sería muy fructífero que pudiera ser de esa manera. Porque si es en comisión, pues no vamos a guardar, se va a guardar hasta que se proyecte o hasta que se suba a la red. Pero mientras lo ve, quien lo vea en la transmisión, que es parte del Consejo, como un punto, ¿no? El Consejo no se tardaron, esa vez no se tardó más de 10 minutos, fue muy digerible, muy rápido. Y bueno, pues ya la gente se entera y es una forma de transparencia mayor. Ese es nuestro punto de vista. Concejal, por favor. Una de nuestras principales funciones es aprobar el anteproyecto de presupuesto, ¿no? De las más relevantes que tenemos, que nos confiere la Constitución y las leyes de las alcaldías y nuestro reglamento. Y entonces, cuando caminamos, cuando nos preguntan qué es un concejal, hacemos mención de esto, ¿no? Es una de nuestras principales tareas. Y entonces, después de un año o 6 meses que ya aprobamos eso y que ya salimos de la cuenta pública y que tenemos una serie de cuestiones, creo que llevarlo y elevarlo a la categoría, como se menciona, de una reunión en el Consejo, creo que es relevante, ¿no? Habría que a lo mejor analizar en todo caso que si es una sesión extraordinaria. El único punto, por ejemplo, ¿no? Habrá que... Eso ya nos dijeron que preferirían que fuera ordinaria. Ah, ok. Pues esa parte ya la pasamos. Solo como información. Pues. Está bien, pero, y entonces, si no se puede, pero bueno, por la importancia, para que a lo mejor en ese punto hubiera por lo menos posicionamiento de los 10 concejales. Por eso la importancia del mejor único punto, porque hablamos no solamente de lo que pueda visualizar, sino de una alcaldía transparente, de rendición de cuentas, de etc., donde, ¿no? Que lo comente a lo mejor pues, en esa intención, ¿no? De decir, porque es tan relevante que a lo mejor un posicionamiento de 5 minutos, planteado. ¿no? Será un mensaje excelente. Un posicionamiento de cada concejal, obviamente esto es a la libertad de cada concejal si quiere hacer uso de su voz, ¿no? Pero si tú sumas una sola ronda de posicionamiento poder... de 5 minutos, ya nada más eso te llevas 50 minutos, o de 3 de vaqueo para llevarlo media hora, ¿no? Una sesión de 40 minutos entre el informe, el posicionamiento de cada concejal de 3 minutos, el posicionamiento del alcalde, y hacemos esta parte transparente. Si no es posible en una sesión extraordinaria, pues a lo mejor acordemos que en la ordinaria, como punto único, acordemos, cabildemos, que si nadie sube punto, no sé, pero sí le demos como que es importancia a este punto. Por eso ¿no? Sería cuánto, gracias. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la voz? Pues nada más ver en la pared, no lo vamos a votar, no sé, Ara, cuál sea su... No, pues la verdad es que ya lo tenías. Buenas tardes a todos, de antemano, perdón. Me salió una emergencia, pero sabe que mi compañero presidente de esta comisión siempre puede contar con mi apoyo. Y pues nada, como tú la vez planteado en las sesiones anteriores, dar en el formato del consejo, y pues nos alineamos a las decisiones que tomamos. Entonces lo hacemos así, ¿no? Buscamos que sea extraordinario. Yo así hice el primer planteamiento, por un tema de tiempo, incluso con el alcalde, decía, bueno, pues el alcalde no trae la agenda muy apretada, él ya conoce el informe, pues lo presenta, pues, va a hacer sus cosas, nosotros echamos el tiro, pues,
básicamente de la transmisión y darle. Vamos a dejar que nuestro querido amigo el licenciado Martín Mejía Sayas haga el cabildeo directo con el alcalde y que en la brevedad nos diga. Yo también considero, yo no tengo problema, yo estudié en la Facultad de Ciencias, las asambleas duraban 8 horas, no tengo problema por echarme una sesión larga, no a todos les gustan esos... Llegamos ahí a 6 horas. Con mucho gusto, lo vemos y lo echamos para adelante. Bueno, por mí sería corto. ¿Algún otro concejal desea expresarse al respecto o tratar algún otro asunto? ¿No? Al no haber más manifestaciones en lo relativo a este punto, le informo, señor presidente, que han sido agotados todos los puntos del orden del día, por lo cual le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, querida Esbeide Bolaños, concejal secretaria. Satisfechos los puntos del orden del día y agradeciendo la asistencia de todos los presentes, siendo las 2 de la tarde con 18 minutos del día 3 de julio del año 2023, se da por cerrada la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco. Que tengan una excelente tarde y una mejor semana